Hola, buenos días. Mi nombre es Elinet Meriño y el día de hoy les voy a hablar sobre el nuevo decreto 806 del año 2020, que vino a hacer unos grandes cambios en materia procesal, como también el procedimiento que se tiene al momento de presentar la demanda hasta que se dice la sentencia, según el Código General del Proceso. Este lo compararé de manera simultánea con el decreto anteriormente mencionado. Entonces, entrando en materia, primero comenzaré con el decreto 806 del 2020, donde desarrollaré los siguientes interrogantes, que esto nos ayudará a tener un mejor entendimiento. Primero, ¿cuál es su contexto? Segundo, de qué manera se van a adelantar los procesos y cómo se va a garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas. Tercero, ¿qué permitirá esto? Cuarto, ¿por qué medios se emplean las diferentes actuaciones procesales? Y quinto, ¿qué busca este decreto? Y por último, ¿cuál es la vigencia del decreto? Entonces, tenemos el primer decreto, que cuál es su contexto. Bueno, es orientando de manera espacial, analizando aquel entorno que nos permite ubicarnos y conocer de mejor manera el sentido del legislador. A lo largo del 2020 se han adoptado una serie de medidas con el objetivo de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 y mitigar sus efectos, lo cual lleva consigo instrucciones y virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del nuevo COVID-19. ¿Cuáles son sus consecuencias? El aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas y habitantes de la República de Colombia, lo que llega consigo, en este caso específico, que la Administración de Justicia, la suspensión de términos legales en las actuaciones administrativas, eh, para la protección tanto como los servidores públicos como al público en general. Eh, entonces acá surge una problemática. ¿De qué manera se va a adelantar los procesos y cómo se va a garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas? Bueno, por medios electrónicos o virtuales, o dicho de otra manera, mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces, ¿qué permitirá esto? Permitirá que los servidores judiciales trabajen preferiblemente desde su casa, o a menos que fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas. Que los jueces utilicen preferencialmente los medios tecnológicos para todas las actuaciones, comunicaciones, notificaciones, audiencias y diligencias, y permitir a las partes, abogados, terceros e intervenientes actuar en los procesos mediante los medios tecnológicos que estén disponibles, evitando exigir y cumplir formalidades físicas innecesarias. Lo anterior mencionado, y a la siguiente pregunta les comento que por qué medios se emplean diferentes los procesos. Bueno, la respuesta es de forma virtual, utilizando los medios tecnológicos que estén disponibles, es decir, que las audiencias o las demandas, notificaciones, sentencias, estas se llevarán a cabo de forma virtual o electrónica, siempre que pueda ser posible. Se utilizarán de forma preferente, pero si en el caso que no lo sea, se presta el servicio presencial, siempre que las autoridades sanitarias lo permitan. El modo de llevar los procesos de administrar justicia tuvo un cambio, pasando de lo presencial a lo electrónico, con excepción de personas que no pueden acceder a este medio comunicativo, por lo que se llevará a cabo de manera presencial.
Entonces, ¿qué busca este decreto? Busca agilizar las actuaciones procesales que se vean visto impedidas por motivo de la pandemia. Busca que los procesos no se vean interrumpidos por las medidas de aislamiento y garantizar el derecho a la salud de los usuarios de la justicia y de los servidores públicos. Busca flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y contribuir a la pronta reactivación de las actividades económicas, tales como la presentación judicial que ejercen los abogados litigantes y sus dependientes. ¿Cuál es la vigencia? Estará vigente los 2 años siguientes a partir de su expedición. Entonces, después de haber hecho un breve bosquejo del decreto 806, pasaré a hacer la comparativa con el Código General del Proceso sobre el trámite de la demanda. Acá cabe aclarar que el acto legislativo no derogó lo establecido en el Código General del Proceso, sino que modificó y adicionó el procedimiento del trámite para adecuarlos a la actual contingencia. Entonces, tenemos las principales intervenciones del decreto, las cuales son los deberes de los sujetos procesales en relación con la tecnología de la información y las comunicaciones, los expedientes, los poderes, las demandas, las audiencias, las notificaciones personales, la notificación por estado y traslados, el desplazamiento para notificación personal y por último las comunicaciones de oficio y despacho. Bueno, de manera general, el trámite que lleva la demanda es el siguiente en el Código General del Proceso. Primero, la presentación de la demanda con todos los requisitos de ley. Segundo, luego el juez toma la decisión si lo rechaza, lo admita o lo inadmite. Tercero, si la admite, debe pasar a notificar y este consiste en poner en conocimiento a la parte demandada que la están demandando. Entonces, si me llega a mí el autoemisorio de la demanda, consecuencia de esto, debo notificarle a la contraparte. Cuarto, en el autoemisorio de la demanda se ordenará su traslado al demandado con copia de la demanda y todos sus anexos. Quinto, después que ya se haya notificado y corre traslado, pasa el tiempo para contestar la demanda, el cual el demandado puede abstenerse, allanarse o también parcial o totalmente. Sexto, después se da lugar a la audiencia inicial y a la audiencia de instrucción y juzgamiento. Entonces, de manera general, el trámite que lleva la demanda según el decreto es el siguiente. Primero, la presentación de la demanda debe cumplir con todos los requisitos de ley. Pero acá esto se modifica y se adicionan nuevos requisitos que son: debe indicar el canal digital donde se va a llevar a cabo el proceso, porque si no lo hace se podrá inadmitir la demanda. No solo debe indicarse cuál es el correo electrónico, sino que también tiene que, como demandante, debe probar que la dirección electrónica sí permanezca el demandado. Entonces, ¿cómo se hace esto? Debe manifestar bajo la gravedad de juramento que ésta pertenece a la dirección del demandado o contraparte. Además de aportar evidencias de manera como la dirección electrónica, segunda, entonces cuando se inadmita o se subsana la demanda, debe también volver a enviar copia de la demanda y sus anexos al demandado. Tercero, si la admite, debe justificarse el demandado y ver la información. En esta providencia tiene que tener la fecha de la providencia que debe ser notificada. Informar al demandado su naturaleza del proceso y el término que se termine para compadecer. Y en la notificación personal tiene un término de 2 días hábiles después de enviado el correo, ya que se entenderá
como notificar los poderes. Ya no hay necesidad de firma digital, solo con la antefirma ya se presume auténtico como forma de agilizar los procesos. Las comunicaciones oficios. Se dará cumplimiento a las órdenes por medio de mensajes de datos y después que provenga de correo certificado. El virtual, la notificación de traslado se llevará de manera virtual. Tanto los estados virtuales se conservarán en línea para consultas permanentes para cualquier interesado. Y en la sentencia se dictan los términos establecidos del Código General del Proceso. De una manera más puntual lo que se maneja en el decreto. Bueno, entonces ahora vamos al decreto 806 del 2020, que son los requisitos de la demanda. Primero, la demanda indicará el canal digital de donde debe ser notificadas las partes, sus representantes y apoderados, y también los testigos, perdón. Entonces, acá se puede denotar de manera clara una modificación al momento de la presentación de la demanda, debido a que acá se va a identificar el canal digital donde se estará llevando a cabo el proceso, las notificaciones y etcétera. Y si no se hace, se puede producir una inadmisión. Segundo, el interesado afirmará bajo la gravedad del juramento que se entenderá prestado con la petición que la dirección electrónica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la persona al notificar. Informará la forma como la obtuvo y también llegará a las evidencias correspondientes, particularmente en las comunicaciones remitidas al notificar. Entonces, acá no solo basta con que se identifique la dirección electrónica, que el Código General del Proceso también, sino que se haga una dirección física electrónica, que hay que aportar a pruebas que demuestren que sí es el sitio que utiliza el demandado, y cómo también él pudo tener esa información. Esto se hace con el fin de que se dé una debida notificación. Tercero, debe enviar por medio electrónico copia de ello y sus anexos a los demandados. De no conocerse al canal digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda del envío físico de las mismas con sus anexos. Entonces, del uso de manera presencial y física que se usa en ese caso, de no poder acceder a los medios tecnológicos y en este caso no saber el canal digital. Cuarto, del mismo modo procederá el demandante cuando inadmita la demanda y el presente escrito de la subsanación también. Deberá enviar por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados. Y en el quinto punto, en caso de que el demandante haya remitido copia de la demanda con todos sus anexos al demandado, al admitirse la notificación debe limitarse al envío del auto admisorio de la demanda. Esto es lo que dice el decreto 806 del 2020. Entonces, ahora lo que dice el Código General del Proceso, estos son los requisitos de la demanda. Cumplir con todos los requisitos de ley que están en el artículo 82 del Código General del Proceso. En el numeral 10, que el lugar, la dirección física y electrónico que tengan obligado a llevar, donde las partes, su representado y el apoderado recibirán notificaciones personales. Entonces, si se puede identificar, las notificaciones se dan más que todos con la relación al medio utilizado y se crean nuevas formas que vayan con relación a la situación vivida. O sea, es decir, se trata de adaptar a la normatividad y a la virtualidad con requisitos que el mismo medio exige. Bueno, continuaremos con el decreto 806 y con la diferencia del Código General del Proceso. Comenzamos con lo que dice el decreto 806, que son los anexos de la demanda.
Contendrán eso en medios electrónicos de las demandas y sus anexos no serán necesarios acompañar copias físicas ni electrónicas para el archivo del juzgado ni para el traslado. Y en el Código General nos dice que son los anexos de la demanda. Copia para el archivo del juzgado y tantas copias de ella y de sus anexos cuantas sean las personas que deban correr el traslado. En el decreto 806 nos habla sobre los poderes especiales. Este no tendrá firma manuscrita y firma digital y tampoco presentación personal. Que con solo la antefirma será suficiente y el mensaje de datos será suficientemente válido, o sea, es decir, se puede otorgar el poder mediante el mensaje de datos anexo que acrediten su participación. Y en el código nos dice en los poderes especiales que los poderes generalmente deben conferirse por escritura pública. El poder especial se considere por documento privado y su forma de conferirse es verbal por medida dirigida de un juez, por mensaje de datos con firma digital, el cual se puede diferenciar de manera más clara, ya que el decreto está permitiendo la antefirma sin necesidad de una firma digital. Bueno, también el decreto 806 nos dice sobre las audiencias. Las audiencias deberán realizarse utilizando los medios tecnológicos a disposición de las autoridades judiciales o por medios puestos por disposición por unas o ambas partes, para que estos estén presentes todos los sujetos procesales que señala que puedan ser virtual como manera telefónica. Y en el Código General nos dice que las audiencias se pueden notar en la diferencia de que se deba las audiencias dentro de los despachos judiciales, por el contrario del decreto, que por preferencia todo se da virtual. Nuevamente el decreto 806 nos habla sobre las notificaciones personales, que esta providencia tiene que tener la fecha de la providencia que debe ser notificada y formar al demandado su naturaleza del proceso y el término que se tiene para comparecer presencialmente al juzgado. Acá usualmente el demandado tendría que 5 días si está en la misma ciudad y 10 días si está en diferentes ciudades y 30 días si está fuera del país. El decreto 806 nos habla sobre la notificación por estrado y traslados. La notificación por estrado se fijarán virtualmente con inserción de la providencia y no será necesario imprimirlos ni firmarlos por el secretario, ni dejar constancia que confirma al pie de la convivencia respectiva. Los empresarios de los estados se conservarán en línea para consulta permanente para cualquier interesado. Y en el Código General nos dice que las notificaciones por estrado y traslados, que la notificación por estado es un acto de notificación que tiene el despacho que realiza diariamente para dar a conocer el trámite que se ha dado a los procesos que tiene bajo su conocimiento. El traslado, el auto de emisiones de la demanda, se ordenará su traslado al demandado y el traslado se surtirá mediante la entrega en medio físico o con mensaje de texto de copia de la demanda y de sus anexos demandados. Y en el decreto 806 sí nos habla sobre las comunicaciones de oficio y de despachos. Todas las comunicaciones con cualquier destinario se surtirán por medio técnico disponible. Se darán cumplimientos de las órdenes por medio de mensajes de datos que vayan a una entidad pública, privada o particulares. Se presumen auténticas y no podrán desconocerse siempre que provengan del correo electrónico oficial de la autoridad judicial. Los secretarios y los funcionarios, los comunicados deben provenir de correos electrónicos oficiales. Y en el Código General nos dice que las comunicaciones y oficios y despachos, que acá nos dice que serán firmados únicamente por el secretario.
Las comunicaciones de que trata este artículo podrán remitirse a través de mensajes. El decreto 806 nos habla sobre la notificación por emplazamiento. Los emplazamientos que deban realizarse en aplicación del artículo 108 del Código General del Proceso serán y por último, el decreto 806 nos habla sobre la notificación por emplazamiento. Los emplazamientos que deben realizarse en la aplicación del artículo 108 del Código General del Proceso se harán únicamente en el Registro Nacional de Personas Desplazadas sin necesidad de publicación en un medio escrito. Y en el Código General del Proceso nos habla de notificación por emplazamiento que no se sabe dónde está el demandado y que este es un tipo de notificación que se hace por edicto en el diario de circulación y a esas partes se les desconoce el paradero. Es decir, se colocan en los diarios o periódicos de circulación nacional para que si alguien lo conoce, él mismo se entere que están llevando un proceso en su contra. Y en el decreto dice que no es necesaria esta publicación por medio escrito. Después que la registren las personas emplazadas, todo está perfectamente. Entonces, ya creo que esto es todo por el día de hoy. Gracias por su atención.